Bien, vamos a comenzar la clase. Y como ya todos tienen instalado el RStudio, voy a cambiarme a RStudio. Voy a cambiarme a RStudio. Y RStudio les debe lucir más o menos algo como esto, ¿no? Sale aquí la consola de R. Allá, falta prender la pantalla. Bien. Así más o menos les debe lucir el RStudio. Vamos a ver de qué se trata este asunto del RStudio, porque es útil también, ¿verdad? El control L funciona igualito que en R. Más grande. Sí. Y vamos a ver cómo se hace eso en el RStudio. Aquí creo que se le pone tamaño 24. Se alcanzan a ver ahí. Ok. Las variables que usted va creando en RStudio se las va mostrando aquí en una pequeña lista en el workspace. Entonces supongamos que yo creo una variable que contenga los valores 3, 8, 2, 5, 1, 8.1, 4, 7, 2, ¿ya? A lo que le doy Enter, los comandos son los mismos que en R, ¿ah? Pero a lo que le doy Enter puedo ver aquí en el workspace que ya se creó esa variable. Este workspace es como el ls, pero es un ls automático que le va mostrando las variables. Y si usted las quiere ver, usted le da clic y puede ver el contenido de esa variable, ¿verdad? Dándole un clic aquí al X en el workspace, usted puede ver el contenido de la variable y hacer cambios si lo desea. Pero más bonito es, si yo tuviera un data frame, digamos que Y sea igual a X más 10, ¿verdad? Ahí se va creando. Y voy a crear una variable datos que sea un data frame que contenga X y Y. Aquí estoy diciendo el nombre de la variable X dentro del data frame va a ser igual al contenido del vector X. Y el nombre de la variable Y dentro del data frame va a ser igual al contenido de la variable Y. Nótese que aquí se creó un conjunto de datos. Si usted le da clic al datos, aparece una especie de hoja de cálculo, como Excel, y puede ver el contenido. Este de aquí es bastante bueno porque usted puede tener datos con 1000 registros, y a veces en R no es fácil recorrer para ver qué tienen los datos. Usted lo puede poner a imprimir, se acuerda temprano cuando ponían datos a ver qué tenía, pero se los imprimía en la pantalla así nomás. Este de aquí tiene facilidades para bajar, subir y ver los datos de una manera más fácil. Sobre todo cuando son datos bastante grandes. También el RStudio tiene una opción de importar datos de un dataset que hace algo parecido al read the lim que hicimos temprano. Uno le pone importar archivo de texto. Y si uno le pone importar archivo de texto, usted le pone el archivo que quiere importar. Por ejemplo, hasta temprano hice el datos. Le pongo abrir. Y entonces se lo muestra, así más o menos como sucede a veces en Excel. Entonces le pregunta, ¿tiene encabezado? Si tiene encabezado, la primera fila se va a suponer que tiene los nombres de las variables. Si no tiene encabezado, entonces no. ¿Cuál es el separador? Espacio en blanco, coma, punto y coma, tabulador. ¿Cuál es el decimal? El punto o la coma. ¿Qué se utiliza para strings, para cadenas de caracteres? Las comillas dobles, las comillas simples, ninguna. Entonces, le da una facilidad un poquito más interactiva para leer los datos. Pero lo interesante
es que cuando uno le importa, aquí está el data frame que se crea, como ejemplo, ¿no? Cuando uno le hace el import, automáticamente le crea la instrucción para poder leer esos datos. Y una vez que le crea la instrucción, usted puede ver, aquí yo tengo mis datos, ¿verdad? Usted no tiene que crear la instrucción, el se la crea automáticamente. ¿Sí? Yo voy a correr aquí el datos, voy a poner mi XY. Y voy a volverlo a ver. Ya, pero el punto de lo que quería decir es que RStudio tiene todas estas facilidades para importar datos con un gráfico en vez de aprenderse un comando, ¿verdad? Ver aquí las variables que uno va creando. Inclusive tiene facilidades para ir grabando el workspace, todas las variables que uno ha creado, o para cargar todas las variables que uno ha creado, ¿no? También aquí uno puede poner historia, history, y aparecen todos los comandos que se han puesto durante la sesión. ¿Sí? Esas son algunas de las ventajas del RStudio. Esas son algunas de las ventajas del RStudio. ¿Ok? Voy a poner esto en máximo. ¿Cuál tablita? La que está aquí. En el workspace, cuando una vez que le cree datos, dele clic al datos. Al datos, dele un clic, ahí le debe de salir. Ahorita voy para allá. Bien. Otra ventaja del RStudio es que le permite aquí manejar los archivos que están en la carpeta principal. Yo, por ejemplo, temprano, ¿se acuerdan que hice un programa? Si yo lo busco en la carpeta donde no lo tengo, por ejemplo, yo lo guardé aquí en mi carpeta materias, yo grabé mi programa comandos Julio, simplemente lo abro y ya se abre aquí el programa, el script. Y ya lo puedo mirar. ¿Se acuerdan lo que hicimos temprano? De los histogramas. Entonces, aquí mismo se va abriendo. Pero otra ventaja es que los comandos de R se los va poniendo con azul, para saber que están bien escritos. Bueno, las ciertas sentencias, ¿no? Le va poniendo con colores. Pero hay otra ventaja más, que la vamos a ver en un momento. Hay otra ventaja más. Voy a ponerle más cosas aquí. Supongamos que yo quiero utilizar la función plot, pero no me acuerdo exactamente cómo se dice. O quiero utilizar la función get, w o cualquier otra función. Si yo comienzo, me acuerdo la función comenzaba con p y no me acuerdo el resto. Entonces le pongo, una vez que pongo la p, pongo la tecla tab y sale una lista de las diferentes funciones que comienzan con p y están cargadas en la memoria, ¿no? Claro, hay bastantes. Quizás si le hubiera puesto PL, me iba más directo a plot. O por ejemplo, plogis que hicimos el otro día. ¿Ya? Y si una vez que yo pongo plot y yo quiero esa, y le doy tab, abro paréntesis y no me acuerdo qué va primero. Se le puedo poner tab otra vez y sale la lista de los diferentes argumentos que tiene la función. Y estos argumentos, uno puede decir cuál quiere utilizar. Claro, plot tiene bastantes argumentos. ¿Sí? Pero la idea es que el RStudio le da esa facilidad. Y para cada función, no solo eso, pero para cada función, usted puede ver una pequeña ayuda. ¿Qué es lo que hace esta función? ¿Qué es lo que hace esta de aquí? Y así. Puede ir viendo qué hace cada una. Y según eso, uno decide cuál va a utilizar. ¿Sí? Así es como funciona el plot. Así es como funciona el plot. No el plot, el tab, que diga, el tab en el RStudio. Por ejemplo, si no me acuerdo cuál es la función para
sacar cuantiles. Eso no se les ha enseñado, ¿verdad? Entonces puedo comenzar, a lo mejor comienza con qua, le pongo tab, y aquí hay una que se llama quantile. Y ese quantile dice, produce el cuantil de alguna, ¿no? Pero note que esta quantil que está aquí es la función genérica. La otra, quantil default, es que le dice qué cuantiles quiero. Entonces puedo utilizar esta, quantil default, aunque por default se pone quantil default. Y luego a esta de aquí sí ponerle lo que quiero, ¿no? O quantil, simplemente quantil. Ya sé que quantil va a sacar cuantiles. A esa le pongo paréntesis. Y una vez que pongo, nótese que el RStudio, cuando usted abre un paréntesis, automáticamente le cierra el paréntesis. Cosa que es más difícil que tenga un desbalance de paréntesis. Cuando abre comillas, automáticamente se la cierra las comillas. Cosa que es más difícil que cometa ese error, porque no sé si se dieron cuenta, algunos habían cometido ese error varias veces. Sí, el RStudio le da esa facilidad. Usted le va abriendo y de una vez le va cerrando. Son los mismos comandos de R, pero tiene estas facilidades así de edición, por así decirlo. Sí, lo abrí. Aquí en Files aparecen todos los archivos. Ya, es posible que tenga que poner el directorio actual, porque yo le cerré su R temprano para instalar la nueva versión. Y algunos creo que habían cambiado el directorio actual al escritorio. Entonces tiene que volver a poner, aquí donde dice More, Set Working Directory, y ahí tienen que ponerle. Y voy a ayudar ahorita con eso. Yo hace un rato creé, a ver, déjenme poner aquí la historia. Yo hace un rato creé este X, ¿verdad? Voy a ponerlo. Si uno coge la historia de lo que he hecho, yo le puedo poner aquí, señalar una línea de la historia y ponerle to source. To source le manda acá, le manda el archivo que estoy haciendo, y to console le manda a la consola para correrlo. Yo quiero mandar este archivo, esta línea to source y esta línea to source. Entonces, este archivo que tengo aquí, que estoy agregando comandos, le acabo de poner el comando este de aquí para crear X, para crear Y y para crear datos. ¿Sí? Entonces quería usar la función quantile para ver si puedo sacar el cuartil de X, por ejemplo. Dentro del paréntesis yo vuelvo a poner tab y me da ayuda de los diferentes argumentos de la función. Entonces, por ejemplo, le puedo poner X y luego decirle que quiero poner aquí las probabilidades. Por ejemplo, si quiero sacar el mínimo, el primer cuartil, la mediana, déjeme hacerla aquí más grande, el tercer cuartil y el máximo, pondría 0.25.5.75 y 1. Ups. Para correrle, en vez de control R, aquí es control enter. ¿Y esto qué es lo que le da? El cuantil 0 le vendría a dar el mínimo. El mínimo de estos datos es 1. El cuantil 1 le vendría a dar el máximo. El máximo de estos datos es el 8.1. El cuantil .5 le vendría a dar la mediana. El cuantil .25 le vendría a dar el primer cuartil. Y el cuartil .75 le vendría a dar el segundo cuartil. Esos son los que se hace el diagrama de cajas. Entonces, aquí he utilizado la función cuantil. No me acordaba cómo se utilizaba, pero con el tab dentro del paréntesis me da una ayuda de todos los parámetros. Otra vez, si yo me pongo aquí dentro de la función, donde estaba, y le pongo aquí simplemente tab, me da una ayuda de todos los
argumentos de la función y para qué sirve cada argumento. Esa es la idea principal del ¿cómo se llama? Del tab dentro del estudio. Y lo interesante es que usted puede tener paquetes que no están programados en el estudio. Usted simplemente instala un nuevo paquete en R y el estudio automáticamente lee la ayuda de ese paquete nuevo que usted le hace y se le incorpora en el tab. Usted no tiene que hacer nada. O sea, lo hemos programado de tal manera que se comunica directamente a R y le pide información de los paquetes, información de la ayuda y se la pone ahí. Por eso es bueno cuando uno crea un paquete ponerle buena ayuda, ¿no? En un formato que tiene R para poner ayuda, porque entonces ayuda para estas cosas. Los que están familiarizados con ambientes de programación como el Visual Studio, creo que pueden apreciar esto de aquí. Como ayuda, ¿no? Voy a maximizar un ratito acá y dejar ahí los comandos para efectos de que copie. Es de aquí para abajo lo que estamos haciendo hoy día, ¿no? Ahorita les voy a ayudar. Voy a crear una nueva función. Y el propósito de lo que voy a hacer a continuación es ver cómo podemos encontrar un error en una función. Cuando uno está programando, a veces hace una función con 20, 30 líneas y luego la va a correr y para sale un error. Y uno no sabe dónde está el error. ¿Sí? Entonces, en la función que voy a crear a continuación, voy a crear un error a propósito. Y la idea de eso es luego depurar la función. ¿Sí? Entonces vamos a crear una función. Mi función sin argumentos le voy a hacer a la función. Las llaves también se cierran solitas, ¿ah? Las llaves y los paréntesis. Entonces voy a crear una función sin argumentos que va a coger va a crear xm, que va a ser la media de x, ym, que va a ser la media de y, la media de x, la media de y. ¿Cuántos tiene x? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Vamos a crear una variable a que sea igual a x más, le voy a poner aquí el vector 1,3. Le voy a sumar el vector 1,3. Y luego le voy a devolver a más xm más ym. La última instrucción que uno ponga en la función, eso es lo que la función devuelve. ¿Está bien? Este no es una función que hace algo en específico, simplemente algo que se me ocurrió. Guardé la media de x, una variable xm, la media de y, una variable ym, creé una variable a en la que a x le sumo el vector 1, 3, y al final devuelvo a más xm más ym. ¿Sí? Esta es la función que voy a crear. Más grande. Más grande. Uy. Prefiero el default. Ahí está bien. Perfecto. Ahora, aquí tengo dos opciones, ¿no? Seleccionar y poner control enter, pues es una opción.
O esta versión de RStudio, la que salió en julio, tiene un botoncito a ver, este es Previous Code, aquí es todo. Control Enter es para correr una línea, Control Shift Enter para correr todo el archivo. Pero hay uno que corre de aquí para allá, quiero correr solamente de aquí en adelante. Y es Control Shift E. Si uno le pone Control Shift E, ejecuta las líneas de aquí para abajo. Ese ejecutó la función. Control Shift E. Pero se la tiene que poner de la línea donde quiere correr hacia abajo. Para no estar seleccionando todo, ¿no? Entonces se va a la primera línea, Control Shift E. Y eso le ejecuta en la consola estas líneas. Y si usted se fija aquí en el workspace, ya debe haber creado una función llamada mi función. Y si uno le da clic, le permite ver el contenido de ese mi función, ¿no? Dice que es una función y aquí está lo que contiene. ¿Sí? Esa es la idea de el Control Shift E. Control Shift E. En el inicio de la línea y hacia abajo le corre todo. Control Shift E. Si desear ejecutar solo una línea es Control Enter. Para ejecutar todo, Control Shift Enter. Para ejecutar de aquí para abajo. Ah, sí, puede seleccionar y poner Control Enter. Yo digo para ahorrarse el seleccionar. Sí, se puede seleccionar Control Enter. Pero a veces seleccionar, sobre todo cuando son a veces pedazos largos, uno tiene que seleccionar con el mouse y luego a veces no se le selecciona más o menos. Entonces mejor le digo de aquí para allá. Ahora voy a ejecutar esta función, mi función, a ver qué pasa. La voy a ejecutar aquí abajo. Voy a poner mi función y la voy a ejecutar en la consola. Y note que la función me dio un valor, pero también me dio una advertencia. Le puse mi función, paréntesis, paréntesis. Es decir, la mandé a ejecutar. Pero esta no tiene parámetros, no tiene argumentos, ¿no? Entonces, mi función, abrí paréntesis, cerré paréntesis. Y, oh, qué problema, dio un... No. ¿Por qué dio un mensaje de error? Bueno, yo ya sé por qué. Pero vamos a suponer que no sé por qué. No sé cuál de las líneas es la que me está dando el error. Y quiero saber cuál de estas líneas me dio error. Entonces, no. Venimos a la consola y ponemos la instrucción debug mi función. Debug y el nombre de la función. Usted le da Enter y ya quedó ahí. La próxima vez que intente correr la función, no se va a correr todo de una sola, sino que se va a correr línea por línea y le va a permitir ver el resultado de cada línea para ver si es que está funcionando bien o está funcionando mal. Entonces ya le puse debug mi función. Voy a maximizar un ratito aquí. ¿No le sale el mensaje? A ver, ya voy a ver, porque yo le hice para que salga un error a propósito. Entonces mira, a ver. Todos llegaron aquí al punto donde estaba el debug. Entonces le voy a tratar de correr otra vez la función. Cuando le corro otra vez la función, voy a poner ahí. Cuando le corro, ya le puse debug y trato de ejecutar la función. Note que aparece que va a ser un debug de la función mi función. Y le pone aquí el cuerpo de la función para que usted sepa que se va a hacer un debug de eso.
¿Sí? Actualmente todavía no existe ninguna de las variables que están aquí. Si yo pongo la variable xm, no existe. Si pongo la variable a, no existe, todavía no se han creado. ¿Sí? Con el comando n quiere decir next, o próxima línea. Con el comando n le sale cuál va a ser la próxima línea que se va a ejecutar. En este caso, la próxima línea que se va a ejecutar es xm igual a la media de x. Esa es la próxima línea. Si yo le pongo next, esa línea se ejecuta y sale la siguiente línea que se va a ejecutar. Cuando ahorita le puse next, se acaba de ejecutar esta línea. Todavía no se ejecuta la de acá. Es la siguiente que se va a ejecutar. ¿Sí? Pero la primera línea no me dio error. La primera línea no me dio error. Le pongo next otra vez. ¿Verdad? Y ¡pac! Se ejecutó esta línea. ym igual min de y. Pero tampoco me salió ningún error. La siguiente línea que se va a ejecutar es esta. A igual x más c de 1,3. Entonces le pongo next. ¿Perdón? No, pero ahí debía haber salido el error. Lo que pasa es que no fue error, fue un warning. Fue una advertencia. ¿Cómo le hago para que me salga un error? Bueno. Aquí al final sí dice que el error fue en x más c de 1,3. ¿Verdad? Exacto, lo que pasa es que fue un mensaje de aviso, no fue un mensaje de error. Déjeme poner la ayuda de debug. Debug. A ver, voy a cambiar la función para que me salga un error. Déjenme ver si yo trato de sumar un número con una letra. Eso sale error. Vamos a tratar de hacer eso. ¿Ya? Vamos sumando un número con una letra. Voy a cambiar mi funcioncita para que no me dé warning, sino que me dé un error. Que le voy a poner x más 2. Es decir, voy a tratar de sumar un número o un vector con una letra. Voy a correr todas estas líneas. Nótese que ya se acaba de crear la función, pero aunque aquí hay un error, al simplemente crear la función no se detecta el error. ¿Sí? No se detecta. Ahora sí. Ahí está. No se detectó el error, porque todavía no sabe lo que va a ser x. Sintácticamente es correcto. Aquí, donde puse a igual x más, entre comillas le puse 2. Al poner entre comillas ya no es un número, sino que es una carácter. Es una cadena de caracteres. Y eso le quise aguardar a. Entonces voy a hacer lo mismo, debug, mi función. Le voy a correr. Mi función. Y le voy a correr. Próxima. Ahora sí, toca esa línea. Próxima. ¡Tup! Sale el error. Entonces ya sé que en esta línea es donde está el error. Porque a veces uno le da un mensaje de error que uno no lo entiende y no tiene idea de en qué línea está. Si uno le hace el debug, y puede encontrar el error en la función. ¿Sí? Ahora, el problema es que cada vez que quiera función, se va a debug.
Si ya no quiero hacer el debug, le pongo book. And debug hace que la función ya no esté en modo de debug, que se corra línea por línea. And debug. Un debug. Un debug le cancela el debug. Un debug le cancela el debug. ¿Sí? Si aquí ha descubierto dónde está el error y se lo puedo corregir, pues no. Entonces este error lo cometí a propósito para ver cómo funciona el debug. Si le corrijo el error que cometí y le vuelvo a correr y pongo mi función, allá funciona y no da ningún error. Pero la idea otra vez del debug en una función es encontrar la línea donde está el error. Ahora, ¿dónde puede ser un problema el asunto del debug? Supongamos en esta misma función, le voy a cometer el error otra vez. ¿Ya? Le cometo el error. Pero antes del error, yo tenía, o al principio, yo tenía un ciclo for i en 1 a 100. Y en este ciclo for i de 1 a 100, yo tenía, qué sé yo, a le asigno a ver, aquí creo una variable a que le asigno 0, y aquí a le asigno a más i, por poner alguna instrucción. Cuando yo haga debug, vamos a ver qué va a pasar. Otra vez voy a crear mi función y voy a hacerle debug. Mi función y la voy a tratar de correr otra vez. Entonces viene la siguiente línea, dice a igual 0, viene el ciclo, viene el primer i y hace la línea a igual a más i, viene el segundo i, a igual a más i, viene el tercer i, a igual a más i. Como el ciclo for va de 1 a 100, voy a tener que poner ahí 100 veces, no, 200. Una porque el i cambia y otra por la línea del i. Entonces, eso como que no es práctico, ¿verdad? Hay veces, situaciones en las que uno tiene un programa grande y yo ya sé que el error no está en esta primera parte, porque ya la probé. Entonces, yo sé, a lo mejor el error está de aquí para acá. Entonces, en ese caso, hacer un debug o usar la función debug no es quizás lo más práctico. En ese caso, lo más práctico voy a... por cierto, si quiero parar un debug, utilizo el comando Q mayúscula. Con Q mayúscula para la función. Se cancela lo que se estaba haciendo el debug. Q mayúscula. En vez de debug, le voy a poner aquí, en la función, dentro de la función, aquí está mi función, voy a ponerle que después del ciclo se repite 100 veces, aquí le vamos a poner la función browser. Browser dice, comienza el debug de aquí para allá. Con browser no es necesario poner debug. El browser no requiere que tengamos el debug, sino que automáticamente cuando la función encuentra la instrucción browser, para, y de ahí para allá usted la puede ejecutar línea por línea. Entonces, voy a copiar esta función, Ctrl+Shift+E, y le pongo otra vez. Note que no le voy a poner mi debug, sino simplemente le voy a poner mi función. Y ¡pum! Comenzó ahí, browse 1. Si le pongo la próxima línea, ya no es la primerita, ya no es a igual 0 en el for, sino que la siguiente línea es esta de aquí, xm igual min. O sea, no comienza desde el principio, el debug, sino comienza desde donde le puse el
browser. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, voy a poner dos cosas en la pantalla. Ah, aquí ya puedo ir encontrando el error, pues, ¿no? Taca, ahí encontré el error. Entonces, el browser es otra herramienta para depurar un programa. En él, browser. Voy a poner, para que copien, dos cosas. La función, pero como la letra está tan grande, no entra toda. Y voy a poner aquí a un lado la historia. Pero otra vez, como la letra está tan grande, no entra toda. Entonces, voy a poner letra más pequeña para que se pueda ver todo y le puedan copiar. Lo que pasa es que de 36 se salta a 24. Me gustaría que haya un 28. Por ahí entra todita, ¿ves? ¿Sí se ve? Usted está adelante. Que está adelante dice sí se ve. Que está adelante sí se ve clarito. Ok, le voy a pausar. Hemos visto un poquito de lo que es programación en R, por así decirlo, la superficie. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer para programar en R. Por ejemplo, hay bucles repeat, bucles while, mientras y otros tipos de estructuras. Sin embargo, no vamos a tener tiempo para verlas todas, pero vimos las más importantes, el for y el if else, que considero que son las más importantes. Hemos visto cómo depurar un programa. El último tema de programación en R que quiero ver es programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos. Si ustedes se fijan, voy a limpiar la consola. Si ustedes se fijan, en R, yo hace un rato había creado las variables datos, x y y mi función. Cada una de esas variables, si yo le pongo el ls, tiene una clase. Por ejemplo, datos, le pongo la clase, es de clase data.frame. Y x es de clase numérica. Y mi función es de clase function. Cada objeto en R tiene una clase. Esta clase se utiliza para lo que es programación orientada a objetos. Uno también puede tener class inheritance, ¿cómo se dice? Herencia de clases, algunos de los conceptos que uno ve en programación orientada a objetos. Uno también puede definir sus propias clases, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo ahora creo a la variable P1, le voy a poner una lista que contenga x igual 2, o mejor dicho, a ver, vamos a crear una función llamada punto. Esta función punto va a tomar dos elementos x y va a devolver y va a crear una lista. Esta función punto va a crear una lista A que va a contener la coordenada o el elemento x igual x y y igual y. A ese elemento A le vamos a poner una clase. A la clase de A le vamos a guardar la clase punto. O le vamos a crear nuestra propia clase, por así decirlo.
Y al final vamos a regresar la lista A. Entonces, en esta función punto he creado un objeto que consiste en una lista con dos elementos, X y Y. Y esa lista le he puesto como clase punto. ¿Sí? A esa lista le he puesto como clase punto. Y al final devuelvo eso. Voy a ejecutar esta función. Ya la ejecuté. Bueno, no la ejecuté la función, simplemente la creé. Y ahora que la he creado, la función, voy a crear un punto. Por ejemplo, si yo pongo a P1, le pongo un punto con coordenadas 0,3, entonces se crea el punto P1. Si yo le miro la clase del punto P1, su clase es punto. No es DataFrame, no es numeric, sino que es la clase llamada punto. Entonces, con esa clase punto, yo puedo crear ciertas funciones para diferentes clases. Ahora ya vamos a comprender eso un poquito mejor, cómo se utiliza este asunto de las clases. Pero ahí he utilizado la clase punto. ¿Sí? Ahí he utilizado la clase punto. Ahora bien, si yo pongo P1, me sale así. P1 $X, 0, P1 $Y, 3, atributos, clase, punto. Me sale medio largo, ¿verdad? Me sale medio largo. Entonces, lo que voy a hacer para esta clase punto, voy a crear un método de la función print. En R, para cualquier objeto, para imprimir cualquier objeto en la pantalla, se utiliza la función print. La función print, uno la puede ver en la ayuda. La función print simplemente pone el objeto en la pantalla. Ahora, la función print tiene varios métodos. La función print tiene métodos para diferentes tipos de objetos. Por ejemplo, hay un print para DataFrames, que hace que DataFrames se imprima o se ponga en la pantalla de una cierta manera. El DataFrame es una lista, pero no aparece como una lista, porque las listas aparecen, primer elemento de la lista es este, segundo elemento de la lista es este, sino que aparece como una matriz. ¿Por qué razón? Porque los creadores de R crearon un método para imprimir DataFrame. ¿Sí? Un método para imprimir DataFrame. Entonces, lo que yo voy a hacer es, algo parecido. Voy a crear un método para imprimir el punto. ¿Cómo se crea el método? Bueno, ya que tengo la clase punto, vamos a crear un método para print llamado punto. Se pone print, punto y el nombre de la clase. Y le hago como una función cualquiera. Function. Excepto que el primer argumento siempre tiene que ser un argumento de la clase punto. Le vamos a llamar P. Entonces, ese primer argumento P siempre vamos a suponer que es de la clase punto. ¿Sí? Entonces, abro llave, cierro llave. Y aquí le vamos a poner que para imprimir, quiero que ponga la función cat, es para poner algo en la pantalla. Entonces quiero que le ponga cat x, espacio. Luego de eso que ponga cat x. Luego de eso que ponga cat coma, espacio, y, espacio. Después de eso, que ponga en la pantalla, y,
Y después de eso, que ponga la pantalla, este último barra n baja la línea. Pues si no le pone ese barra n, le queda el cursor, le queda arriba. Primero voy a correr y de ahí les explico qué hace cada cosa, ¿no? Esta función de aquí la voy a correr. Ups. Corrí todo, creo. Puse Control Shift Enter en vez de Control Shift E. Solo quería poner Control Shift E. Pero la cosa es que si ahora pongo el punto P1 que tenía hace un ratito, mire cómo aparece. Ah, perdón. Aquí hay un error. No, aquí quería imprimir $X, $Y. La coordenada X del punto y la coordenada Y del punto. Control Shift E. Ahora, si yo pongo el punto P1, que creé hace un ratito, me sale X 2.0, Y 2.3. Hace un ratito cuando lo imprimí, cuando no tenía clase, si le pongo en class, le quita la clase, se imprimió como una lista. En el momento que le pongo en class, ese punto P1 es una lista que contiene dos elementos, X y el elemento Y. El elemento X es un número que es 0, el elemento Y es un número que es 3. Pero como yo creé hace un rato un método para print, para la clase punto, y como la clase de P1, es punto, entonces cuando trata de poner el método en la pantalla, busca si el print tiene un método para esa clase. Y si tiene un método para esa clase, entonces utiliza ese método. Así es más o menos como funciona el asunto de los métodos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace la instrucción cat? La instrucción cat simplemente dice imprime en la pantalla X 2 puntos espacio. Luego imprime en la pantalla el valor del punto, el componente X. Porque acuérdense que ¿qué era un punto? Un punto era una lista de clase punto que tiene dos componentes, el componente X y el componente Y. ¿Sí? Entonces después de escribir en la pantalla X 2 puntos espacio, escribe el componente X. De ahí imprime una coma, un espacio, Y 2 puntos, un espacio, y de ahí imprime el componente Y. Este último, repito, el entre comillas barra n, le da un salto de línea. Si no le hubiera puesto este salto de línea, lo voy a quitar un rato para que vean qué hubiera pasado. Si yo pongo ahora P1, no, aquí no hay problema. No, aquí no hubo problema. En algún momento le quedaba el cursor acá arriba. Pero parece que ahora ya le ponen automáticamente el salto de línea al final. Bueno, no sé si eso es en RStudio, pero en R, sí, en R se queda arriba. En R se queda arriba. Con todo, solamente por pura curiosidad mía, voy a irme a R. Voy a poner ahí eso. Y voy a poner un punto 3,5 o 3,4. Eso pasa en R. ¿Sí ve? Que, a ver, deje ponerlo en grande. No pasa en RStudio, no pasa eso. Entonces es un asunto de RStudio. Que aquí las mismas funciones que hice hace un rato en RStudio las hice en R. Y cuando imprimí un punto, aparece aquí X 2.3, Y 2.4, pero se queda ahí. Y la idea sería que continúe abajo, ¿no? En RStudio no tiene ese problema. En RStudio por default le continúa abajo, sin importar qué. Pero en R tendría que aumentarle. Y en general es bueno aumentar el barra n, porque la función que uno use, uno sabe si la persona que la
va a utilizar el estudio o simplemente R, ¿verdad? Me va a venir acá R. Si la pongo así y pongo ahora el punto de 3,4, se imprime como debe de imprimirse. ¿Sí? En todo caso, la idea aquí es que uno pueda crear ciertas clases. Entonces, en el censo a lo mejor es posible que ciertos objetos quieran que se imprima de cierta manera o que se comporte de cierta manera. Print no es la única función que tiene métodos. Hay funciones de regresión que tienen sus propios métodos, hay funciones de gráficos que tienen sus propios métodos. Inclusive, si usted pone, por ejemplo, los métodos de la función plot, mire que hay un plot para data frames, un plot para fórmulas, un plot para ACFs, un plot para LM. O sea, hay tantas clases de objetos en R y cada una tiene su propio plot. Entonces, la idea es que uno crea un cierto tipo de objeto, y si ese objeto tiene un método, para alguna función genérica, el plot es una función genérica. Entonces, el R busca cuál es ese objeto, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita, volviendo al estudio, si yo trato de hacer un plot de mi punto P1, chévere, salió ahí. Aquí está el X, aquí está el Y. Entonces, buscó como que fuera una lista y lo graficó como lista. ¿Qué tal si yo quiero hacer mi propio plot para los puntos de tipo P1? Entonces, lo que le puedo hacer es, hago una función que le llamo plot.punto. Una función para solo graficar objetos de tipo punto. Esta va a tener un punto P, y digamos que también tenga otros comandos que se pasan a los gráficos de plot. Esos otros comandos se los pongo como punto. Punto quiere decir que puede aceptar otros comandos, pero esos comandos se pasarán al gráfico respectivo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en el plot también podíamos poner main para poner un título? Pero los plots tienen casi 100 argumentos. No los voy a poner aquí todos, ¿verdad? Entonces, punto especifica que pueden venir otros argumentos. Se va a crear ahorita la función plot punto. En esta función plot punto vamos a poner un plot de $x, $y, y punto indica que le vamos a pasar todos los otros argumentos. Pero adicionalmente también le podemos poner, por ejemplo, que la etiqueta del eje de las X sea simplemente X, y que la etiqueta del eje de las Y, y aquí voy a poner, continuar abajo, que la etiqueta YLab es la etiqueta del eje de lab es de lab, que sea Y. ¿Ya? Entonces le voy a poner que todos los gráficos que yo grafique el punto, va a salir como etiqueta del eje de las X, la palabra X, como etiqueta del eje de las Y, la palabra Y. Y todos los otros argumentos que le pase, para manejar el gráfico, se van a pasar, todos estos otros argumentos que se pasan aquí, se van a pasar aquí. Esa es la idea. Entonces, error, usado en un contexto incorrecto. Vamos a ver si alguien se da cuenta del error. ¿Cómo se crean funciones? Eso. Rapidito se dieron cuenta. Me olvidé de poner igual, función. Ahora sí no hay error. Entonces, ya hace un rato tenía mi punto P1, ¿verdad? Ahí está mi punto P1, que era el 0,3. Si yo le pongo plot
P1, automáticamente acá se pone X y acá se pone Y. ¿Sí? Entonces, por eso es que si usted aplica la función plot a un data frame, obtiene una cosa. Si yo, por ejemplo, aplico la función a datos, hay un método para lidiar con ese. Hay otro data frame que se encuentra en R, que se llama mtcars. mtcars es un data frame que contiene datos de carros. Y estos datos de carros, creo que son de la década de los 70, tiene datos de eficiencia en ¿cómo se llama? En consumo de gasolina, millas por galón, cilindraje, desplazamiento cúbico de la máquina, caballo de fuerza y otras variables. Es un data frame. Si yo le pongo plot de mtcars, por default, para los data frame, R grafica todas las variables versus todas las variables, hace un gráfico grandote y les pone así. Ese es el gráfico por default, pero para data frames. ¿Por qué? Porque hay un método, plot.dataframe, que hace que suceda ese gráfico. Cuando yo pongo, en vez de un data frame, pongo una matriz o pongo una tabla, por ejemplo, si yo tengo una tabla y le hago el plot de una tabla, digamos que tengo A, B, A. Por default, como es una tabla, hace como una especie de histograma. Esta es la frecuencia de A, esta es la frecuencia de B. ¿Pero por qué? Porque hay un método. Hace un rato pedí los métodos. Métodos de plot. Hay métodos para un pocotón de clases, incluidas las clases table. Tiene un método. TS es clase series de tiempo. Ahora también hay un método punto. Ese fue la que nosotros creamos. Y también ahorita hay un método, o hay un método llamado DataFrame. ¿Sí? Ahora, ¿sí ven todo esto que tiene el asterisco? ¿Saben qué significa? El asterisco quiere decir que no podemos ver el código fuente directamente en R. Nuestra función para punto, podemos ver el código fuente, no está marcada con asterisco. A veces uno no quiere que le vea el código fuente así nomás, entonces uno le marca con asterisco, y eso le hace que no se pueda ver el código fuente directamente en R, sino que en ese caso hay que ir a buscar el código fuente de R para ver el código fuente de esas funciones. ¿Sí? Entonces así más o menos cómo funciona el asunto de los métodos de un objeto. En este caso los objetos de clase punto tienen un método llamado plot. Y note que para correr la función no tuve que poner plot.punto. Simplemente puse plot y le di como argumento. Le di como argumento el punto. Y automáticamente, como ve que es de clase punto, busca el método apropiado. ¿Sí? Así más o menos como funciona la programación orientada a objetos. ¿Qué tal si es una clase, si es un objeto de una clase que no hay ningún método? Si no hay ningún método, entonces el R le corre el método default. El método default se corre en el caso de que no haya ningún método. Entonces, si uno va a crear su propia clase, ya le digo, eso más va a ser para los que creen paquetes. Si uno va a crear su propia clase
y le quiere dar a esa clase poner métodos de plot, hay otros métodos de summary, hay un montón de métodos que se aplican hacia bastantes clases. Entonces uno puede también crear un default para una clase, una familia de funciones. En este caso plot es la genérica. Plot es la genérica. Si uno mira el contenido de plot, de la función plot, porque plot es una función, ¿verdad? Si uno mira el contenido de la función plot, ¿qué es lo que contiene? La función plot, bueno, esta de aquí es un poco elaborada. Veamos la función print. La función print, simplemente el cuerpo de la función es useMethodPrint. Cuando una nueva función le pone como única línea useMethod y el nombre de la función, entonces esa función pasa a ser lo que se llama una función genérica. Y lo que va a hacer es va a buscar el método correspondiente según el objeto que tenga. Y si no encuentra, entonces el default. Si no encuentra, el default. Pero así es como se hace un método genérico. Uno hace una función cualquiera que tenga como argumento una variable y punto, punto, punto. Y uno nomás le pone la instrucción, como única instrucción, use el método para la función print. A lo que uno hace esto, entonces el R en ese momento comienza a buscar cuál es la función apropiada y le ejecuta esa. ¿Sí? Hay otras cosas que ver de programación orientada a objetos, pero no las vamos a ver. Por ejemplo, hay herencia de objetos. Hay objetos que a veces son de una clase, pero heredan de otra clase. Por ejemplo, una serie de datos multivariada es un data frame. Entonces también se la puede ver como un data frame o como serie de datos multivariada. Pero ya nos metemos en eso si queremos ya profundizar un poco más. Para los que quieran profundizar un poco más, les recomiendo el manual que se encuentra en R, Language Definition, definición del lenguaje. Y hay un capítulo llamado, bueno, hay un capítulo de cómo crear funciones, pero hay todo un capítulo de cómo crear programación orientada a objetos, donde se explica cómo es la programación orientada a objetos, cómo funciona. Y también en el otro folleto, Introducción al R, me parece que aquí también hay programación orientada a objetos. Sí, el 10.9 es programación orientada a objetos si alguien está interesado, ¿no? Ahí está cómo se hace. Hasta ahí con lo que es programación en R. ¿Alguna pregunta? Esa última parte creo que más la hice para los programadores. Para los programadores. Claramente que quedó claro, ¿verdad? Andreita, ¿le quedó claro? ¿A usted le quedó claro? Exacto. Entonces, para los demás, si es que esta parte no quedó tan clara, no se preocupe porque a lo mejor ni la va a utilizar. A lo mejor ni la va a utilizar. Normalmente, el usuario de R, el que solo utiliza para hacer análisis estadísticos, no tiene que ver estas cosas de la programación orientada a objetos. Pero los que van a hacer paquetes o los que van a hacer cosas así más sofisticadas sí necesitan saber este tipo de cosas. Entonces lo que les di fue un pequeño gustito de la programación orientada a objetos en R. Hay muchas otras cosas que no las vamos a ver. Bien, déjeme preguntarle a Pablo lo de los métodos. Lo de los métodos se los paso los comandos al final. Lo de los métodos se los paso todos los comandos. Les paso la historia. La historia si quieren se las grabo. Y yo sé que eso fue más para los programadores, como dije hace un momento, ¿no? Puede ser. No le conozco. Sé que hay servidores de R en internet y que debe de haber, pero no recuerdo. En algún momento creo que vi una hecha. Me parece que en alguna conferencia a la que fui, alguien una vez demostró una
el concepto de conectarse a través del internet a una base de datos, pero no me recuerdo dónde, ni cómo, ni cuándo. Pero sí le vi en algún momento de mi vida. A ver, vamos a continuar con los gráficos. Le voy a seguir agregando este archivo. Hemos visto ya un poquito de los gráficos en R. Ya hemos visto un poquito. Sin embargo, vamos a ver cómo hacer pequeños cambios a esos gráficos. Por ejemplo, voy a utilizar el data frame que viene grabado en R, que es MTCars. Y voy a hacer un gráfico de las millas por galón versus el peso del carro con la data equals MTCars. Ahí está el gráfico. En este gráfico, entre otras cosas, podemos ver la relación que existe entre el peso del camión y las millas por galón. A mayor peso, puedo andar menos millas por cada galón de gasolina. Es menos eficiente el carro, ¿verdad? Lo cual tiene sentido. Si pasa 5 toneladas, puedo recorrer con un galón de gasolina 15 millas o 10 millas. Mientras que si pesa 2 toneladas, puedo recorrer más o menos 30 millas con un galón de gasolina. Entonces, este es un gráfico como el que ya vimos, ¿no? Ya hemos visto este tipo de gráficos. Ese no es nuevo. Pero lo que le quiero hacer es ponerle cositas. Ponerle cositas. Por ejemplo, le voy a poner aquí en varias líneas. Por ejemplo, le puedo poner a este gráfico el XLab. El XLab es la etiqueta del eje de las del eje de las X. Peso, no le pongo peso nomás. Le puedo poner entre paréntesis toneladas, por ejemplo. Le vamos a hacer el YLab, que va a ser millas por galón. Vaya, chévere. O sea, aquí hasta morir entonces. Ya, gracias. Entonces, le estoy especificando ahora etiquetas para el eje de la X, etiquetas para el eje de la Y, un título, eficiencia de gasolina, y le voy a poner también un subtítulo que va a ser datos de MTCars. Y ahora le vamos a correr todo esto. Entonces fíjese, aquí le acabo de hacer ahorita, le puse título, subtítulo, etiqueta del eje de las X, etiqueta del eje de las Y y el gráfico. Ustedes saben que un gráfico habla más que 1000 palabras y por eso es importante cuando hagamos gráficos que le rotulemos bien y que le pongamos distintas cosas, ¿no? Que le rotulemos bien y le pongamos distintas cosas. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto al comando plot. El comando plot. ¿Sí? Va a pausar un ratito para que copien el comando. No, si yo también soy de la década de los 70. Imagínense. ¿Ya salió de los 70? Sí. ¿Usted de qué año es? 70. Soy 78. En el límite inferior. En el límite inferior. Bien. Ya comencé la grabación otra vez. Vamos a ver unos 10-15 minutos más. Pero quiero terminar este asunto de aquí. Veamos otro data frame que hay en R.
que viene ya grabado por default. Este otro data frame, si no me equivoco, se llama iris. Si vemos las variables que hay dentro de iris, perdón, esto de aquí lo voy a poner aparte. En la consola, si quiero ver las variables, no me había dado cuenta que aquí había dado un error hace un rato. Ya, pero igual hizo el gráfico, no sé. Iris. Iris es un data frame. Si quieren le pueden poner view iris o le pueden poner iris simplemente para ver el contenido. Yo no le pongo porque la letra está muy grande y después se me llena la pantalla. Es un data frame que tiene especies de iris. Creo que las especies son virgínica, versicolor y otra más. Y tiene la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Entonces, una de las cosas que se quería ver aquí es tratar de ver la relación entre la longitud del sépalo y el ancho del sépalo para las diferentes especies. ¿Sí? Este gráfico que voy a hacer a continuación lo voy a rotular un poco menos porque aquí quiero ilustrar otras cosas. En este nuevo gráfico. Entonces va a ser un gráfico de la longitud del sépalo versus el ancho del sépalo y vamos a ponerle, aquí me di cuenta de un error, ya. Y le vamos a poner data igual iris. Y si voy a graficar la longitud del sépalo versus la longitud versus el ancho del sépalo. A ver qué es lo que nos da. Sepal.length. Creo que lo escribí mal. Me faltó la T. Ahora sí. Aquí se puede ver un poco la relación, yo le voy a poner otra vez, entre el sépalo y entre el ancho del sépalo y el largo del sépalo. ¿Se ve alguna relación? Que a medida que uno es más grande, el otro es más grande. Como que se ve todo por todas partes, ¿verdad? Pero nos olvidamos aquí de que hay tres especies de flores. Entonces, le voy a poner aquí una coma y que le ponga que el color, ¿cómo se llamaba la variable? Species. Que el color del punto se lo ponga la variable species. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a quedar un color diferente para cada especie. Que era más o menos el gráfico que estaba dando hace un rato aquí con Marco del carro. Si yo tengo datos en un solo data frame, tengo combinados registros correspondientes a los híbridos y registros correspondientes a los no híbridos, puedo poner un color diferente para cada modelo de carro. Si le corro, y ya voy a poner el comando ahí para que lo vean, pero lo que quiero es verle que aquí se ve un poco mejor la relación creciente. Fíjense solamente en los negros, los puntos negros, que a medida que el sépalo es más ancho, también es más largo. O sea, hay una relación creciente aquí entre el ancho y el largo. Pero también se ve con el rojo, si yo solamente vemos los rojos, a medida que el sépalo es más ancho, también es más largo. Y lo mismo ocurre con los verdes. Los verdes que tienen sépalo más ancho, tienen sépalo más largo. Pero ¿qué pasaba? Cuando veía los tres juntos no veía la relación. Al mirarlos por separado, veo la relación. Y por ejemplo, ¿cuáles son más grandes? ¿Los verdes, los rojos o los negros? Los verdes son más largos. ¿Cuáles son más anchos? Los negros. ¿Y cuáles son los más chiquitos? ¿Sí se ve eso en el gráfico? ¿Ya? Ahora bien,
Ya voy a poner otra vez el comando. Creo que ya, si Mirna copió el comando, creo que ya todo el mundo lo copió. Estoy bromeando de Mirna. Ok. Uno de los asuntos de usar colores, al menos eso pasa en la escritura científica, es que la mayoría de papers a veces no aceptan colores, solamente aceptan blanco y negro. ¿Por qué? Porque el color es más caro. Entonces, si es un documento de pantalla, no hay problema, ¿no? Si es un documento en blanco y negro, aparte de ponerle color, podemos ponerle plotting character. Plotting character es el carácter con el que se va a poner el gráfico. Plotting character. Podemos poner también como plotting character las especies. Como plotting character podemos poner las especies. Pero el problema es, y aquí creo que debería de haber una unificación, colores acepta un factor, especie es un factor. PSH no acepta factores. Entonces a PSH tengo que hacerle una pequeña trampita y decirle as numeric species. As numeric species. En una versión anterior había que hacer lo mismo al color, había que ponerle as numeric. Y alguien le corrigió, pues no le corrigió al PSH. Entonces, me hubiera gustado que funcione uniformemente con ambos, ¿no? Pero en todo caso, ahí está el gráfico. Nótese que se utilizó el circulito para el uno, el más para el otro, y el triángulo para el otro. Si no le ponía la instrucción call, hubieran salido todos en negro, pero con diferente figura. Exactamente, diferente plotting character. El plotting character es un número. Sí. Como la especie es un factor, se graba como 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, el plotting character número 1 es el circulito. El plotting character número 2 es el triangulito. El plotting character número 3 es el más así. E igual con los colores. Si usted le pone la ayuda de, me parece que en points menciona ese asunto. Creo que es en points. Aquí creo que en algún momento le dice el PSH. A ver. Déjeme ver. Supuestamente los números del 0 al 18 son compatibles con los símbolos de S. Pero aquí en la ayuda no dice cuáles son los símbolos de S. Del 19 al 25 son otros símbolos de R. Del 27 al 31 no son usados. Entonces, por ejemplo, aquí dice que el símbolo 19 es un círculo, el símbolo 20 es un bullet, el símbolo 21 es un círculo relleno, el símbolo 23 es un cuadrado. Y los del 1, los del 0 al 18, son los mismos que S, pero no me dice aquí cuáles son. Pero ya eso se ve probando, pues, ¿no? Como vimos, el 1 es el circulito, el 2 es el triangulito, el 3 fue el más. Y los primeros 18 son todos diferentes, ¿no? Del 1 al 18 son todos diferentes. Bien. Ahora, hay una pregunta medio obvia, no sé si alguien me la pueda hacer. ¿Cómo yo sé cuál de las especies representa cada símbolo? ¿Cierto, verdad? ¿Qué le falta? ¿Una?
Una leyenda, una simbología, como dice Stan. Una simbología. Vamos a ver otra vez aquí el código fuente. Y le vamos a agregar la simbología, la leyenda. La leyenda, usted le pone la instrucción legend después del plot y le pone lo que quiera como leyenda. ¿Ok? Primeramente le damos la ubicación. La ubicación usted se la puede dar como coordenadas. Quiero que la leyenda aparezca en la 4,7 o algo así. O se la puedo especificar diciéndole en qué esquina quiero la leyenda. La quiero en la esquina de acá, esquina de derecha, lo quiero en el medio a lo mejor aquí no queda bien, ¿no? Entonces, vamos a ponerle en la esquina izquierda. ¿Sí? En la esquina izquierda, vamos a poner entonces la leyenda. Y vamos a ver otro cambio de ese gráfico, ¿no? Entonces se pone top left. Si le ponen ayuda a leyenda, ahí están las diferentes cosas que se puede poner para la ubicación. Top left quiere decir esquina superior izquierda. Esquina superior izquierda. Estoy dejando ahí el resto de comandos por si acaso a veces no lo haya copiado todavía. Vamos a poner en la esquina superior izquierda, ¿qué quiero poner como leyenda? Quiero poner las especies, ¿verdad? Y las especies eran 3. ¿Dónde obtengo los 3 nombres de las especies? ¿En cuál? Names. Pero names en iris va a ser sepal width, sepal length, species. Species era un factor. El factor tiene niveles. Levels de iris dólar species. O sea, la leyenda se va a poner con los niveles de iris dólar species. Si ahorita le corro a la leyenda, todavía no le va a poner nada. Le va a poner en blanco. Simplemente le va a salir los 3 especies. Tengo que aparte especificarle que los colores a lo que corresponde a esas 3 especies van a ser el 1, el 2 y el 3. Un vector de 1 al 3. Y los plotting characters también va a ser un vector del 1 al 3. Si ahora le corro, déjeme ponerme ahí y correrle. Ups. Espérese que algo me falló. Algo me falló. Está la comilla, está la coma. Un paréntesis. Sí está el paréntesis. Ahí déjeme volver a correr. Ahí fue. A lo mejor la había seleccionado mal o algo así. Pero en todo caso aquí está la leyenda. En la esquina superior izquierda. El circulito es setosa. El triángulo es versicolor. Y el más es la especie virgínica. Voy a dejar los comandos un ratito para que le copien. Bien. ¿Qué pasaría? Eso está bien. Pero ¿qué pasaría si en vez de circulito, triangulito y más, un gráfico más fácil de leer sería uno que tuviera S, quizás para versicolor la E, y quizás para virgínica la I? Porque el S ya va a saber que es setosa. Ahora, el plotting character espera un número y según eso asigna circulito, triangulito o más. Pero también le puedo poner letras. Déjeme volver a copiar. Vamos a poner aquí
un vector de letras con las letras. Vamos a ponerle la letra S, la letra V para versicolor, la letra I para virgínica. No le puedo poner dos letras, tiene que ser una sola letra. Quiero poner esas letras, pero en la posición as numeric species. Esa línea no hay cómo dividirla, excepto hacerle más largo aquí. Ah, no, sí hace cómo dividirla. Pongamos acá arriba. Letras. Le voy a asignar esto. No he dicho no cómo dividirla, pero ya sé cómo hacerla más corta. Un nombre más pequeño. Letras. Le asigno esas letras. Y acá le pongo le en esa posición. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahorita? Este as numeric species va a contener un pocotón de 1, 2 y 3. Una observación va a ser el tipo 1, otra va a ser el tipo 3, otra va a ser el tipo 2, así. Entonces, como plotting character, le estoy poniendo este conjunto de letras, S, B, I, pero en las posiciones indicadas por species. Entonces, donde species tenga aquí el número 1, la letra que se va a escoger va a ser la S. Donde species tenga 2, la letra que se escoge sea la B. Y le vamos a poner aquí, en vez de 1 al 3, le vamos a poner le, de letra. ¿Sí? Le voy a correr, ahorita dejo los comandos ahí. Pero le quiero correr ahí. Y eso es lo que quería obtener como plotting character. Para la acetosa le puse la S. Para las virgínicas le puse la I. Y para los versicolor, la B. Esa fue la idea de lo que acabo de hacer. ¿Sí? Le cambié la simbología. En vez de utilizar símbolos, que a veces los símbolos, creo que los cartógrafos prefieren los símbolos, pero hay veces los sociólogos u otros quizás prefieran poner letras. Y eso ya queda de elección de cada uno, ¿no? Él tiene la facilidad de poner cualquiera de los dos. Voy a dejar ahí los comandos que acabo de poner para que los copie. No terminamos gráficos todavía, pero ya hemos visto casi la mayoría. Los comandos de alto nivel como el plot, o el bar plot, o el box plot, crean un gráfico. Comandos de bajo nivel como el legend o text, que lo vimos el otro día, no crean gráficos. Tiene que haber ya un gráfico creado y le agregan a ese gráfico. Esos son los comandos de bajo nivel. Algo que a veces a uno le interesa hacer, podría ser que en una misma gráfico aparezcan 2 o 3 o 4 gráficos. Eso sería algo interesante a veces. Es decir, coger la pantallita de gráfico y dividirla, pero eso lo vemos mañana. ¿Sí? Y una cosita más. Si se van al sitio web de ERE, aquí no hay internet, pero si se van al sitio web de internet de ERE, al principio hay un pocotón de gráficos. Uno le da clic y le da el código fuente de esos gráficos. Aunque algunos de esos códigos fuentes son un poquito medio viejos, y creo que hace muchas líneas para esos gráficos. Ahorita se puede hacer con menos líneas algunos de esos gráficos. Eso lo indicaba ayer a Clever, que me preguntaba cómo hacía el de las burbujitas. Hasta ahí la clase de hoy.